La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Rafael Mena, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Clínicas Privadas. Buenos días, doctor, un placer tenerlo en el programa, comenzando la semana. Buenos días, y doctor, bienvenido. De estar aquí entre mi gente. Sí, hace tiempo, doctor, desde aquellas batallas épicas del plan de salud contributivo de aquella época, no. Bueno, esto es una continuación. Esto es una continuación. ¿Cuál es el problema, doctor, de las clínicas y el colegio médico con las ARS? No, déjame ponérselo al revés. Nosotros en este momento tenemos problemas y los pacientes también tienen problemas. Y los médicos y las clínicas, todos tenemos problemas. Con la modificación, hay varios problemas, pero vamos a comenzar con la modificación de la ley 8701. Ellos piden, por ejemplo, los centros de atención primaria para el régimen contributivo. ¿Qué significa el régimen contributivo? El que paga. Es decir, hay un 35% de la población dominicana que paga para sus servicios. Exacto, el otro es el subsidiado. El otro es el subsidiado, el que usted quiera, como llamarlo, que no existe tampoco, pero vamos a decir eso. Esos pacientes que pagan tienen derecho, que es lo que yo veo todavía, que existe un poquito de democrático dentro de esa ley, de elegir el médico y la clínica de su preferencia, el que paga. Pero ahora, de acuerdo a entre otras varias cosas, pero esta es la que afecta directamente al paciente y a la clínica y a los médicos, tendría que entrar por la puerta de entrada que ellos llaman atención primaria, el que paga. Es decir, que se acabó que su ginecólogo, que tiene 10 o 15 años viendo la usted, la va a ver. Usted va a tener que ir donde el que le asiste, donde el que le asigne. Usted va a ir donde Juan Pérez, a que sea Juan Pérez su ginecólogo de ahora en adelante. Pero la cosa no termina ahí. El problema es que si usted hay que hacerle una histerectomía o hay que hacerle un legrado o algo de eso, un infarto, cualquier otra patología, usted no va a poder escoger tampoco el médico que usted le tiene confianza, que tiene 20 años, 15 años viéndolo, sino el que él le diga. El médico que esté primario, el que él le diga, no, mira, tú vas ahí donde Otoniel Pérez. O sea, es una transformación. Usted entiende que la capacidad de elección de los afiliados del régimen contributivo, es decir, de los que pagan, se pierde. La perdieron, si eso se perdió. Entonces, doctor, pero el argumento que dicen los expertos de que este sistema de seguridad social en la República Dominicana funciona de manera distorsionada en razón de que entran por un nivel de atención que no es sostenible en el tiempo, directamente a los especialistas, sino que debe haber un nivel primario de atención y que a partir de ahí entonces se van a los otros niveles, como ocurre en otros países. Frente a ese argumento, ¿qué usted dice? Oye, muy sencillo. ¿Por qué se quiere hacer eso? Para ganar más dinero. Simplemente. ¿Quién gana más dinero? ¿Por qué se hizo esta ley? Fueron los médicos, fueron las clínicas, fueron los pacientes que hicieron esta ley. Esta ley la hizo el capital financiero. ¿Para qué la hizo el capital financiero? Fue por algo, porque de tonto no hay nada en eso. El capital financiero tiene acumulado en estos momentos más de 4.000 millones de pesos en los bancos. Capital financiero que se usa a discreción, que no lo usamos nosotros, dicho sea de paso, ni usted como paciente me refiero, ni los pacientes tampoco. Entonces, esa carnada que se usó para decir que no es financiable es un argumento para acumulación de capital, que desgraciadamente no nos podemos desligar de lo económico en este momento, bueno, ahora ni nunca con el asunto de la ley, de lo que eso significa, porque la fama y la costumbre que se ha vendido de los médicos ante la población es que somos personas desalmadas, personas que no tenemos ningún sentimiento, que lo que nos interesa es el dinero, sacarle el dinero de los bolsillos a los pacientes, irnos para los resorts, irnos de vacaciones, con los cuartos que le sacan planificadamente a los pacientes. Eso es lo que se ha vendido a la población. Yo no digo que no haya dos o tres, pero ustedes muy bien saben
que la mayoría no es así. Ustedes saben que la mayoría de los pacientes, de los médicos, no son así. Y además ustedes saben que eso se ha impuesto a los médicos. No son los médicos los que deciden que se haga un mercado. Son los médicos los que hemos decidido que se haga un mercado. Porque hoy en día... ¿Un mercado en qué sentido? La salud es un mercado como otro cualquiera. Hoy, aquí en la República Dominicana. Una mercancía donde se compra y se vende. No me importa a nosotros, los médicos. Vende. Fíjese usted, antes de entrar a la privatización de la energía eléctrica, se pagaban 30 o 40 mil pesos normal en cualquier institución médica. Hoy se pagan 2,5 millones y 3, nada más. Entonces, ¿quién lo impuso? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién lo busca? Nosotros, fue que lo impusimos. Los medicamentos. ¿Cómo usted los regala? Los medicamentos. ¿O usted se los regala? No. Entonces, ¿quién lo ha impuesto? Eso no lo impuesta a nosotros. A las enfermeras, a los bienalistas, a los técnicos, al que limpia. ¿Quién se lo ha impuesto? Somos nosotros. Entonces, estaríamos mejor sin ese seguro médico contributivo. No, yo lo que pienso es que ese seguro médico contributivo, no, porque hoy en día no es posible existir sin un médico, como se han puesto las cosas, comercialmente hablando, no es posible existir sin ellos. Ellos son los que imponen la ley y hacen y dicen lo que se va a hacer, aunque usted no lo vea. Ok, pero el argumento de la sostenibilidad del sistema, sin el primer nivel de atención, como ocurre en otros países. Pero bueno, ¿en cuáles otros países, por ejemplo? En Estados Unidos ahora mismo, yo lo oía a ustedes decir que Trump había ganado porque se le había impuesto a los otros candidatos. Y ustedes saben muy bien que el Medicare y la migración fueron los dos temas. Y ustedes no saben cuál estaba en primero, a veces ni cuál estaba en segundo. Y ahora mismo hay un terremoto en el mismo partido republicano que lo que usted leyó ahí, detrás de eso, el tipo estaba en contra del Medicare, siendo el mismo partido republicano, y eso es lo que está dividido ahora, allá en Estados Unidos. Aquí no se pasa, pero es así. Entonces, si eso es allá, ¿qué está pasando? ¿Qué no será aquí? Es lo mismo. En Estados Unidos ahora ya comentan que hay 18 millones que han pagado el Medicare. ¿Y por qué ellos lo quieren quitar? Entonces, ¿en qué otro país? Usted no me puede mezclar, por ejemplo, que usted diga que una medicina gratis, porque eso se llama socialismo. Ok, pero ahora, los centros de atención primaria, ¿cuál es la posición suya al respecto? Que centro de atención primaria... Y el primer nivel de atención. Centro de atención primaria debe ser para los hospitales públicos, que es lo que están congestionados. Las clínicas no están congestionadas. Y el que paga los centros de atención primaria deben ser para quien paga. Para ese 30, realmente dice un 35, pero un 25 de nosotros. Para ese 25% de la población, que usted tenga derecho. Porque entonces, ¿qué derecho va a tener usted? Si usted paga, para eso no se necesita seguro, ni se necesita algo por el estilo. ¿De qué vale? Porque yo sí estoy de acuerdo que sea la medicina gratis para todo el mundo. No como quieren ahora privatizar los hospitales, que lo están privatizando los hospitales en estos momentos. O sea que también, fíjese como ustedes, es un movimiento de pinza que a nosotros nos están llevando así, mire, para agarrarnos así. Porque el mismo Senado en estos momentos, tantas objeciones que tenemos con este asunto de la ley, hay senadores, o un senador en estos momentos, senadores, que están propiciando que si usted, por ejemplo, no califica en una clínica privada para recibir atenciones. No, para que después de una emergencia, que se le dé que nosotros le demos los servicios, que los médicos atiendan al paciente que se esté muriendo y que no le den morir, que le den oxígeno, que le pongan suero, ese tipo de cosas, que se le den los primeros auxilios. Gratis inclusive, porque se le dan, no se deja morir. Eso es un acuerdo que se llegó con el gobierno. Y que en estos momentos se llama el 911 y el 911 va y lo traslada a un hospital. Pero ahora no. Ahora quieren, con ese proyecto de ley que tienen, que si usted le pide un depósito a un paciente que no tiene ese seguro y que no tiene ninguna condición, usted será multado
con 20 o 30 salarios mínimo. Si usted lo rechaza. Si le pide depósito, no se lo rechaza, pero usted le da el servicio, usted no le deja morir, ese es el acuerdo. Si usted le pide un depósito, porque si usted le da un balazo, espero que no, pero si le dan un balazo, y hay que llevarlo a la cirugía, y hay que estiparle el vaso, ¿quién paga? ¿Quién le paga a los médicos? ¿Quién le paga el intensivo? Clínica. ¿Y quién le paga la clínica? Y entonces, si no tiene seguro, si no tiene nada, ¿qué es lo que quieren? Llevar la desesperación total. Desde que desaparezcan las clínicas privadas para fortalecer y llevar a cabo el asunto de que los hospitales públicos, ¿cómo que le llamamos ahora? Autogestionados, sean privados. Ellos pagan impuestos. A ellos lo subsidian. Ellos le dieron la tierra. Ellos se lo construyeron. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que se quiere contra la clínica? Que lo digan. ¿Dónde hay problema? Doctor, y en caso de que la ley pase, ¿ustedes estarían obligados entonces a construir, establecer centros de atención primaria? Que ese es otro problema. Ese es otro problema. En los centros, en las clínicas, por ejemplo, ¿qué se ven? En el 70% de los casos. Especialistas. Atenciones primarias. No es verdad. Papá Nicolau. Eso es atención primaria. Eso es atención primaria. Vacunas. Eso es atención primaria. Un hemograma, eso es atención primaria. Una placa, eso es atención primaria. Una sonografía, eso es atención primaria. Y eso es lo que pretenden hacer en todos los sitios. Gente, no médicos, ni ligados a los médicos. Entonces, por eso le decía... El problema está en el tema de la elección del paciente. No, el paciente no va a poder elegir. El paciente Exacto, eso es lo que usted cuestiona, que el paciente no va a poder elegir. No va a poder elegir. Entonces, nosotros decimos que el paciente elija, porque paga. Exactamente. Vamos a hacer una breve pausa comercial, doctor Rafael Mena, que esta conversación está muy interesante y nos faltan todavía muchas cositas que tratar con el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos conversando con el doctor Rafael Mena, el expresidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP. Doctor, de hace un tiempo acá se ha estado hablando de la posibilidad y de la conveniencia de hacer algunos cambios en la ley 8701 que crea la seguridad social. ¿Ustedes tienen algunos puntos que entienden deben ser modificados? Bueno, al revés, lo que nosotros entendemos es que lo que se está proponiendo, la forma que se está proponiendo para modificarse, lo que hace que perjudica. Lo poco democrático que tiene la ley de seguridad social, se lo van a quitar. Pero de la experiencia vivida hasta ahora, ¿habría algo que sea mejorable? Fíjese, el Consejo de la Seguridad Social, por ejemplo. Por ejemplo. El Consejo de la Seguridad Social, quien lo dirige es una persona no médico. No importa quién sea el turno. Una persona no médica. Y tiene que ser un médico, no un administrador. ¿Y usted no cree que el que es médico conoce mejor la situación? Depende si estamos hablando de finanzas o de qué estamos hablando. Sí, pero estamos hablando de medicina también. Entonces, el que conoce la medicina tiene mejores perspectivas para manejar la situación, comenzando por ahí. Entonces, usted sabe que los médicos... Bueno, está el colegio médico, pero las clínicas, que son la otra parte, no están representadas en ese consejo, por ejemplo. Para nada. Nosotros ahí hablamos por boca de ganso. Doctor, la queja de que cada vez que se hace una reunión, los médicos hablan para los médicos, la clínica defiende la clínica, pero como que lo que es el bien común, el paciente... ese quien lo representa. No, yo comencé diciéndole a usted que quien se iba a perjudicar con eso eran los pacientes. Lo que quiere decir que para la clínica, lo primero es los pacientes, después los pacientes y siguen los pacientes, porque sin pacientes ni hay clínicas ni hay médicos. O sea que eso es una situación elemental y el que no lo entiende con eso, que deje eso. Y ¿la situación de la salud está mejor o peor después de la aplicación de la ley 8701, lo que se ha podido aplicar hasta ahora? Bueno, depende con el lente que usted lo vea. Con el lente de ANDECLIP, ¿cómo se ve? Por ejemplo, han desaparecido muchísimas clínicas. ¿Y que están por cerradas? eso? Claro. ¿Es porque no es rentable? No, porque han ido a la quiebra.
Pero hay entonces otras que se han robustecido. Bueno, sí, el capital internacional. O sea que por donde quiera que usted me lo tire, sigue siendo lo económico. Por donde quiera que usted me lo tire, sigue siendo lo económico. Y los privilegios. ¿Cómo así? O por ejemplo, ¿cómo usted me justifica a una institución que usted le dio la tierra, que usted se la construyó, que usted se la equipó y que usted le dé subsidios mayores que todos los hospitales, por ejemplo, el Distrito Nacional, y que cobren, y que no paguen impuestos? ¿Qué es eso? Usted se refiere a Sedimá y la Plaza de la Salud. Y otros, porque no en esos solos, hay varios que están en esa misma tesitura. Entonces, ¿a costa de quién? ¿Podemos estar nosotros contentos con eso? Pero y las clínicas que han crecido muchísimo, entonces, ¿a costa de quién? ¿Cuáles clínicas? Esas clínicas eran grandes, al revés. Yo no quisiera mencionar los nombres porque se ve feo, pero usted sabe que por aquí, vamos a decir, por Independencia, por lo menos, usted sabe que aquí hay muchas clínicas ahí que ya lo que queda es la tierra cerrada. Y usted sabe que hay muchas clínicas que están hipotecadas. Y usted sabe que hay muchas clínicas que el capital internacional ha adquirido. Entonces, ¿de qué progreso estamos hablando para los dominicanos? ¿Quién? Entonces ha sido negativo. Es decir, hay De clínicas ese punto de vista, hay sí. clínicas que han sido adquiridas por capital extranjero en República Dominicana. Oh, qué raro que usted no sepa dónde murió Balaguer, por ejemplo. Fue adquirida y más abajo hay otras clínicas. Pues que han entonces es sido adquiridas. rentable cuando alguien está comprando. Bueno, es posible que sea rentable para esos capitales, pero para los dominicanos, que es lo que estamos hablando, eso le interesa a usted y a mí. Doctor, y entonces, en este momento, ustedes han hablado de la posibilidad de que comenzó bueno, la discusión, pero de paralización, de ciertos mecanismos de protestas. Exactamente. ¿Qué hay en la agenda de Andeclip y de la AMD que hay coincidencias? Mire, ¿Qué es viene lógico, de aquí en adelante? Es lógico porque el colegio médico, 8.000 médicos, por ejemplo, del colegio médico trabajan en las clínicas de una u otra manera. Entonces, están afectados. Y realmente el Estado dominicano le paga 30 o 35 mil pesos a los médicos que trabajan en esos establecimientos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿puede un médico sobrevivir con eso? Pero ya le aumentaron los salarios recién. Adiós, por eso eran 25, ahora son 30 o 35. Pero ¿puede un médico con llevar a su hijo a la escuela? La gasolina del carro, la goma, el carro, comer, vestir. ¿Puede con eso? Vamos a hablar claro, ustedes saben que no. Ustedes saben que dependen generalmente de los seguros y de la consulta de los seguros. Y entonces nosotros en estos momentos estamos en el colegio médico con nosotros, estamos en negociaciones con las ARS, pero a las ARS hay que aumentarle dinero porque ¿de dónde diablo ellos lo van a llevar? Usted me va a decir que ahora estamos aliados, es verdad. Ahora, el cápita es muy bajo. El cápita es muy bajo. Entonces, doctor, pero en las reuniones que ha convocado el ministro Gustavo Montalbán Palacio, ¿ustedes han sido invitados? Sí. Para la modificación de la ley. Bueno, sí, y en esa ley que nosotros participamos, no hubo una sola persona, ni una sola institución que estuviera de acuerdo con lo que se había modificado. Todo el mundo protestó en contra de esa ley y después dice que si pasa tal cual ley, usted participó en ello, sí, pero ¿usted participó? ¿Cómo usted participó? Digo, usted estaba ahí, pero no estaba ahí. Que fue fruto del consejo. Entonces ¿qué es lo que usted me está diciendo así? O sea, si no se puede, por ejemplo, la misma Cesaril, ahora, es que son muchas cosas. La misma Cesaril ahora quiere convertirse en juez y parte. ¿Cómo puede ser eso? Eso no puede ser, es decir... ¿En qué sentido? Vamos a ver. Bueno, por ejemplo... en la actualidad, para usted ejercer la medicina dominicana, en la República Dominicana, usted además debe estar graduado en una universidad dominicana o haber cumplido el currículo de esa universidad, usted tiene que tener el S4 de Poder Ejecutivo y ser miembro del Colegio Médico. Esas son las dos condiciones. Ajá. Y la pasantía, ¿no? Haber hecho una pasantía. Pero si tú no tienes el S4, no te, si tú no haces la pasantía, no te dan el S4. O sea que es una contradeterminación. El Colegio Médico ha estado pidiendo que su número de carnet sea el que se dé para dar el código que se trabaja con las ARS. Entonces, resulta que la CISARI dice, sí, ok, estamos de acuerdo. Yo te voy a dar el código único. Pero ¿qué pasa?
que tú no te puedes, cuando a ti te acusan por X motivo, tú tienes que ser defendido por el colegio mismo o por la misma CISARRIL, pero tú no puedes llevar a tu abogado que te defiendan, por ejemplo. Si la CISARRIL te quita en estos momentos, si se aprueba esa parte de la ley, te quita a ti que tú eres sancionado por aquel problema. Si ella se quita el código, tú no puedes hacer la medicina, tú eres un muerto. Mientras tanto ahora, si tú pierdes el código con una RS dada, tú sigues trabajando con las otras. Con las otras. Entonces, no puede ser eso. ¿Cómo se va a crear esa superestructura para eso? ¿Qué poder se le va a dar? Eso no puede ser, porque está violando toda la ley y está por encima de todo el mundo. Y se está creando una superestructura que ni los jesuitas en su tiempo, que saben hacer ese tipo de cosas, o los trotskistas, los extremos, lo hacen, que es lo que yo pienso que hay detrás de todo eso. ¿Ganan mucho, doctor, la ARS? ¿Tienen excesiva ganancia, beneficio? Mire, eso es una polémica que existe y ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen que sus estados son públicos y que la CISARRIL lo tiene agarrado por la garganta y que ellos se ganaron 0.6 de la cantidad de dinero que ellos recibieron. Y ayer precisamente el presidente de la DAR dijo que se ganaron 200 millones la ARS, de 200 millones. Y que ellos lo pueden demostrar. Nosotros, eso depende de las autoridades, si eso es así o no, y que lo digan públicamente las autoridades, porque ciertamente la población tiene que saber si eso es cierto o no. Pero si usted pone que son 200 o 275 millones de pesos al año, eso no tiene ninguna comparación con lo que usted se gana, por ejemplo, con 4.000 millones, 400.000 millones, por ejemplo, usted lo presta un 8. ¿Se refiere a la AFP? Sí, porque esa ley fue hecha para eso, el seguro, los médicos y la clínica, eso es para que la población se entretenga. Sí, pues, claro, eso es obvio, porque es que está la plata. Entonces, imagínese usted la cantidad de dinero que eso genera. Doctor, Ramón pregunta que quién ha ganado, que si han ganado las AFP. Eso lo decía ayer. Pero la pregunta, porque la otra parte es que dicen que los médicos y las clínicas sí que han ganado luego de la implementación del 8701. ¿Y cómo pueden haber ganado la clínica y los médicos cuando se están cerrando y están desapareciendo y están endeudadas hasta la coronilla? ¿Y cómo se entiende? Porque la gran población, indudablemente que ha aumentado el número de afiliados a los seguros médicos. Sí. Y lo que llaman la siniestralidad, es decir, el uso de los seguros, de las consultas, de los pruebas diagnósticas, del procedimiento, ha aumentado. Entonces, el 94%. Entonces, ¿quién se ha llevado ese dinero? No se lo lleva. Eso le digo, se lo ha llevado el capital financiero, donde están los cuartos, porque allá lo que va es el concón, la surrapa, no la masa. Nosotros no tenemos nada. Al revés, las clínicas, por su alto costo la privatización ha conllevado al país, se lo lleva todo. Por ejemplo, lo que se llama la hotelería. No, la hotelería es parte, pero eso es menos. Anteriormente usted no tenía que tener seguridad en la clínica. Por ejemplo, usted lo sabe, hace 15 o 20 años usted tenía que tener seguridad en la clínica. Nada. Ahora usted tiene que tener en el parqueo, al frente, la entrada, en la emergencia, cámara de arriba, seguridad, cámara de seguridad, un jefe de seguridad, compañía de vigilantes, contrato. Estamos hablando de $500,000 de pesos mensuales. Entonces, ha habido aumento para los médicos y la clínica en los últimos 15 años. No ha habido. Es lo mismo. Ni siquiera ha habido aumento. Esa ley no se cumple. Porque, por ejemplo... no ha sido positiva, ha sido negativa. Para un sector. Para un sector. Pero para la población en términos de salud.
Y para la clínica, según usted, no, ni para los médicos. Bueno, para una parte de la población, para una minoría de la población, para un 23% de la población, yo le diría que ha recibido, con muchas quejas de la población, ha sido mejor para lo que era antes, para un 23% de la población. Entonces, el 70% de la población dominicana no lo ha afectado. Al revés, está en una posición más precaria. ¿Por qué está en una posición más precaria? Porque usted tiene que pagar ahora para ir a los hospitales públicos. En la mayoría, en lo que llaman de autogestión. Ahora, usted tiene que pagar. No, y entonces la mayoría de los médicos especialistas no están adscritos a seguro, no, como dice la gente, no cogen seguro. Porque es que le pagan 270 pesos por una consulta. Y precisamente parte de ahora de la discusión que nosotros tenemos con el colegio médico es que se le aumente, que no se le ha aumentado en 15 años, en las consultas a los médicos para paliar un poco la situación, para paliarla un poco, no para resolverse, sino para paliarla un poco la posición. A ver quiénes médicos se integran más. Y eso, porque una cosa son los médicos y otra son las clínicas. La clínica, los médicos en la clínica, cada clínica que tiene 200, póngale 50 médicos, que tengan, son 50 empresas, porque un consultorio es una empresa que tiene la clínica dentro de ella. ¿El alquilado o ha comprado el consultorio? Una de las dos cosas. Entonces tiene su secretaria, paga la luz, paga el teléfono y ese tipo de cosas. Y eso da como consecuencia de que sea independiente con ciertas regulaciones, porque si usted viola a una mujer dentro del consultorio, usted está en problema, ¿verdad? O si ese tipo de cosas. Otra cosa, nosotros ahora es que son tantas cosas, señores, yo sé que están haciendo No, pero díganos. por ejemplo, además de todo lo que yo le he señalado, los problemas judiciales y legales. Ahora, no estoy diciendo que no sea, vamos a decir esto, con razón o sin razón. ¿Y eso se está dando en República Dominicana, ya demandas? Usted no tiene idea, a las clínicas todos los días llegan 3 y 4 demandas. Demandas. Sí. De que de mala práctica. Mala práctica, buena práctica, lo que usted quiera, pero llegan las demandas. O que les robaron, dicen ellos. Y pero usted nunca ha venido aquí con tal o cual objeto. Y el tribunal te condena a favor, contra la clínica, porque existe yo no sé qué es lo que hay contra la clínica, que siente ese sentimiento que usted dice, que señala que la clínica tiene plata, ese es de la población que tiene. No, los tipos de la clínica son millonarios, son asaltantes, son ladrones. Eso es la posición, la percepción que tiene la gente de la clínica. Pero no es así. Que se investigue, a la clínica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la propuesta final para en caso de que se persista o que se revise la ley? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Quiénes deben hacerla y participar? Bueno, yo entiendo que la población tiene que... Le estamos dando la información para que el que paga, para que ponga la plata, proteste y diga, ¿cómo es posible que ya yo no voy a poder ejercer el derecho que yo tengo? Exactamente. Sí. Eso es elemental. ¿Cómo es posible? Y a los médicos, que digan a los médicos, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto y lo otro. Usted no tiene idea de lo que son el asunto de la demanda. En el colegio médico de las demandas hay ahora como 300, 400. Y el promedio, el índice de demanda, el papel aguanta todo, dice la gente, son 50 y 100 millones que te ponen. Dios mío. Sí, que te ponen así. Y oiga, me pongan que a ustedes lo descarguen en el conflicto. Pero dura 4 o 5 años. Y usted tiene que ir al tribunal, porque usted no puede, si el tribunal te llama... pagar un abogado. Eso, entre otras cosas. Fíjese cómo que se hace, como que uno no, hay que pagar varios. Sí, porque cada caso hay un especialista de los abogados que conoce y sabe. Entonces, la situación es conflictiva para los médicos, y por eso yo pienso que... se está llevando a la desesperación, a la represión contra los médicos, para que ese tipo de clínicas que ustedes conocen hoy, para esa forma de capital privado que ustedes conocen hoy, desaparezcan. Si eso es así, que lo digan. Ok, porque no puede haber medicina socialista en un país capitalista. Eso no puede ser. Doctor Rafael Mena, muchísimas gracias. Ojalá que haya un acuerdo antes de presentar el proyecto al Congreso, el proyecto de modificación. Ya ha habido 3 acuerdos y ya se han retirado 3 veces, y yo me imagino que se va a seguir retirando, porque imagínense usted, yo creo que
inclusive hasta el CONE va a tener que intervenir, que siempre ha estado, que no está muy disgustoso con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Rafael Mena, por la atención de aceptar nuestra invitación. No, gracias por expresarme, por permitirme expresarme libremente. Exactamente. Gracias, doctor. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.